De temas que deberíamos seguir con atención a partir de mañana, obviamente viernes. Recordamos que el próximo martes 3 de noviembre termina el proceso electoral en Estados Unidos, que por supuesto arrancó hace bastante tiempo con el voto por correo, con una participación muy alta de gente votando por correo. Asunto que puede derivar en tres problemas, ¿no? El primero es que gane Trump. El segundo que gane Biden, que también es un problema. Y el tercero, que no gane ninguno de los dos. Claro. Y que el martes podamos verificar hasta qué punto la democracia norteamericana se autodestruyó y no consiga consagrar un presidente. Y que se abra un conflicto inclusive en el pleno judicial para determinar quién es el presidente norteamericano. Tema gravísimo, por supuesto, eventualmente, en este contexto mundial tan enloquecido, ¿no? Porque obviamente en el caso de ganar Biden, se supone que Trump va a objetar ese proceso, argumentando que el voto por correo pudo haber sido hackeado por los rusos, o por los chinos, o por Cristina, ¿no? Ponele. Entonces, claro, ahí vamos a tener un tema fundamental para seguir. Yo voy a estar presente en ese proceso electoral, así que les voy a contar con detalle lo que voy a ver personalmente. El segundo problema que debiéramos ver es el agravamiento de lo que está pasando en Europa con la segunda ola del coronavirus, la determinante decisión del presidente Macron en Francia, que va a ser imitada por sus pares seguramente, de confinar todo, y cómo la gente responde a eso. Si esta vuelta el mundo va a aceptar efectivamente un proceso de confinamiento extremo o no. Mira. Hay países que están mostrando dificultades para aceptar eso. Italia es uno de ellos, ¿no? Con manifestaciones masivas en todo el país, con epicentro en Roma, bajo el argumento de que la gente no quiere más confinamientos. Entonces ahí vamos a ver cómo se resuelve esta complicadísima ecuación entre la segunda ola y la cuarentena. En cuanto a la Argentina, el tema parece menor, aunque no lo ves. Hay que seguir de cerca el tema de Formosa, ¿no? Y de cómo, un demente está impidiendo que 4.000 formoseños vuelvan a sus casas. Qué bárbaro. ¿Se habrá enterado Infran, que no sé en qué siglo vive, que existe el test de PCR? O sea, alguien nos podría decir, mire, ¿sabe qué, gobernador? El mundo avanzó y hay un test que puede verificar si la gente tiene o no tiene el virus. Y que si no lo tiene, póngale que puede volver a su casa. Y si lo tiene también puede volver a su casa y hacer cuarentena, ¿no? Claro. O sea, el test ofrece las dos posibilidades, ¿no es cierto?, de saber o no si el personaje tiene coronavirus, y en ese caso poder mandarlo a la casa en cuarentena o dejarlo libre, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo, el país sigue intentando descifrar la carta de Cristina, que el significado de la misma. Carlos Pañi, que ustedes saben que este programa lo toma como un punto de vista siempre muy válido, encontró una explicación. Él dice que es una carta documento, ¿no es cierto? El anticipo de una ruptura. Y habrá que seguir también las derivaciones de las últimas ideas tan creativas del gobernador Kicillof. Entonces, de financiar a los tomadores, lo cual da por tierra con todo el argumento que dice que el Estado y el gobierno no tienen que ver con el tema. Claro. A ver, tanto tienen que ver que ahora los van a financiar. O sea, ya no estamos discutiendo si los promueven, estamos discutiendo si los financian. ¿No es Claro. cierto? Bueno, en este contexto quiero llegar a este punto rápidamente, porque tenemos poco tiempo. ¿Ustedes recuerdan la noción de el Aleph, ¿no es cierto? El famoso cuento de Borges. El Aleph es un punto del universo donde todos los actos y todos los tiempos ocupan el mismo punto, ¿no es cierto? Mira. Una especie de explicación del universo en un punto. Bueno, ese punto, ese Aleph en la Argentina de hoy, es el dólar, ¿no es cierto? Porque en el dólar se concentran, en el problema del dólar, que es obviamente al mismo tiempo consecuencia y causa de diversos problemas, se concentran todos los conflictos en un solo punto. Los conflictos económicos en la Argentina y es muy especialmente los conflictos de carácter político. Y la eventual solución de este problema, o cómo se dirima este problema, o cómo evoluciona este problema,
nos ofrece una visión muy acabada de las limitaciones que tiene el presidente Fernández, digamos agravadas por la carta, según Carlos Pañi esta mañana, para poder gobernar la Argentina. Fíjense que si el presidente convalida un proceso devaluatorio, porque ¿qué está mostrando el dólar? Una tensión devaluatoria, ¿no es cierto? Hay gente que está esperando un desenlace, ¿no es cierto? Y por lo tanto una tensión devaluatoria, como ha pasado en Argentina 1000 veces, un sinceramiento. Bueno, si el presidente convalida ese sinceramiento en este contexto de cosas, con este cuadro político que lo rodea, con los Kirchner que lo dejan solo, lo que describe Pañi hoy es una escena alucinante. Mirá. Lo dejaron solo con la estatua, ¿no es cierto? Y se fueron a otro lado. Lo dejaron hablando y lloriqueando frente a una estatua, ¿no es cierto? Una escena elocuente, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto político, y ser un equipo competente, si el presidente obviamente, y yo lo comprendo, convalida el proceso devaluatorio, bueno, lo poco que le queda bajo control se le va. Por eso el economista Ricardo Riazu, que no es ningún gil, debe decir, ¿sabe? Dijo públicamente que no, mira, así no devalúe nada, ¿no es cierto? Claro. Porque se puede salir de control el cuadro y terminar en cualquier cosa, ¿no es cierto? Ahora, al mismo tiempo, y como consecuencia de las limitaciones que el presidente presenta para convalidar una devaluación y sincerar la economía argentina, si no la convalida, bueno, termina con una economía que es esto, ¿no es cierto? Los empresarios que se van, la economía que se paraliza, no se puede fijar un precio, todo el mundo está mirando, no, ya, fíjense, ya no estamos siguiendo el blue, estamos siguiendo el contado con liquidación, que es una operación de especialistas. Entonces, es un dilema muy complicado que tiene Fernández, porque al no tener margen político, si convalida la devaluación va a una catástrofe, y si no la convalida la devaluación, bueno, la economía argentina queda reducida a esto que estamos viendo. Para postergar la solución de este dilema dramático, el presidente ha convalidado otra cosa, que es el capitalismo financiero, que es lo que el presidente hasta hace horas repetía que pretendía combatir. Mira. Recordamos sus discursos, yo no tengo tiempo de pasarlos ahora, pero que bueno, que el capitalismo financiero era el fin, que aún no se resolvió el problema financiero de Lehman, y que el capitalismo financiero y que los gerentes financieros son más importantes que los... Bueno, finalmente el presidente termina por no poder resolver este dilema del Aleph, donde se concentran todos los puntos, termina convalidando lo que hace horas dijo que venía a combatir, ofreciendo en el mercado bonos que no ofrece ni Afganistán. O sea, el gobierno argentino paga 17% de tasa de interés en dólares, ¿no es cierto? Obviamente generando un problema más grave que lo que pretende resolver. Fíjense hasta qué punto el dólar, o en el dólar, confluyen todos los puntos del conflicto argentino. Porque es obvio que para resolverlo, el presidente tiene que tener una cosa de la que carece, que es un contexto político apropiado. Vía algo el apoyo de su partido, un equipo competente, una coalición más amplia, un pacto, un diálogo nacional o lo que corno sea, ¿no es cierto?, para poder actuar y no sentir, yo me lo imagino, que si efectivamente emprende una solución, agrava el problema. Y como la posterga la solución, lo está agravando con una tasa de interés que, repito, no sé quién paga esa tasa de interés en el mundo, Willy, hoy. 17% en dólares. Nadie, ¿no es cierto? Nadie. Bueno, entonces, estamos metidos en un problema muy serio, porque el presidente no tiene evidentemente margen de solución para hacer o lo uno o lo otro, y por lo tanto opta por un camino dramático, que es postergar la solución mientras la economía argentina se desangra y la política se desordena, porque es obvio, el peronismo lo está mirando Alberto Fernández como si fuera una especie de circo, ¿no?
El peronismo está en la tribuna, en la platea, y el trapecista está ahí colgado de las sogas y está mirando a ver si se cae, ¿no es cierto? A unos lo alientan, otros le tratan de cortar los sogas, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, este Aleph del tipo de cambio, donde se concentran todos los conflictos de la política argentina, nos devuelve otra vez esta escena de que la política argentina juega con el colapso para dirimir sus conflictos. Mira, O sea, la política argentina juega con el colapso, todos juegan con el colapso para dirimir sus conflictos. La elección no dirimió el conflicto del poder, la evolución de los acontecimientos tampoco lo ha hecho. El presidente Fernández, bueno, renunció a la idea de liderar algún proceso político propio. Bueno, primero se lo vio como un árbitro, ahora se lo ve como un subalterno, ¿no es cierto? Y mientras tanto la política en su conjunto mira el espectáculo desde la platea, jugando con el colapso para dirimir el conflicto. Por lo tanto, yo miraría esta cuestión del tipo de cambio, con independencia de sus aspectos financieros, económicos, cambiarios y demás, como el punto donde se concentran todos los conflictos políticos de la Argentina, mientras un conjunto de irresponsables miran desde la platea, que es lo que hace el trapecista con la ¿cómo se llama? Con la hamaca, ¿no es cierto? sí. Una escena realmente increíble.